Hola, espero se encuentren bien. Vamos a empezar calculando áreas más interesantes. De hecho, ustedes saben que para calcular el área de un triángulo, de un rectángulo, de un rombo, incluso de una circunferencia, pues hay fórmulas. Pero, sin embargo, ¿qué pasaría si me piden calcular el área de esta? ¿No? Notemos que esta parte, pues es un pequeño triángulo, pero de hipotenusa tendría una curva. De hecho, pues es algo muy parecido para calcular el área que hay en respecto a la función x cuadrada y el eje x. Entonces, si me pidieran calcular el área que hay de esta curva con respecto al eje x, pues se parece a esto, ¿no? Entonces, ¿cómo calcular su área? De hecho, Riemann dijo lo siguiente, que para calcular su área, pues tal vez se podrían hacer pequeños rectángulos, así, de tal forma que calculemos el área de los rectángulos y así, ir haciendo aproximaciones. Poco a poco ha ido avanzando el cálculo y ahora pues ya hay una fórmula. Por ejemplo, si yo quisiera calcular el área que hay desde 0 hasta 2 digamos que bajo la curva, veamos qué área tendría desde 0 hasta 2 de la curva esta, donde pues obviamente la f de x es x cuadrada, entonces utilizaría el cálculo integral. ¿Y cómo lo utilizaría? Pues utilizando esta propiedad. De hecho dice que si f es continua en a, b y f una antiderivada de f, donde este f es un mayúscula, f mayúscula, entonces la integral de a hasta b de f de x es igual a f de b menos f de a. Y bueno, ¿cómo se utiliza esto? Que se escucha raro. Pues realmente lo único que tenemos que hacer es lo siguiente. Si tengo esta función y me dicen, haya el área que hay desde 1 hasta 2 de esta función, digamos, me piden, calcula el área que hay de aquí. Calcula, o es más, desde 0 hasta 2, ¿no? Calcula el área. Entonces, ¿cómo lo haría? Bueno, pues utilizaría lo siguiente. Primero, veo que la función es x cuadrada. Entonces, realmente lo que me piden es calcular el área. Al decirme calcular el área, es la integral de x cuadrada de 0 hasta 2. La integral de 0 hasta 2 de x cuadrada. Y bueno, como en el video anterior ya vimos cómo calcular integrales, pues lo primero que tengo que hacer en este caso es calcular la integral de x cuadrada. Y habíamos dicho que para ello al exponente le sumamos 1 y eso lo ponemos como denominador, más una constante. En este caso no pondré la constante. ¿Por qué tiene que ver con las derivadas? De hecho, cuando se deriva una constante, se anula, queda en cero, por eso es que no la utilizaré. Entonces, ya que tengo esto, lo que dice esta propiedad o este teorema es que ya que tienes la función que al derivarlo te da es decir, lo que dice aquí, esta es la f mayúscula. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? Pues dice que evalúas f en b menos f en a. Es decir, voy a evaluar esto, ¿desde dónde? Desde 0 hasta 2. Evaluar lo que quiere decir es sustituir. Donde hay un x, pondré el valor que empieza. Dice que empiezas con el b. Es decir, este es, digamos que el 0 es el a y el b pues es el 2. Entonces, de 0 a 2. Empiezo con el b, es decir, empiezo con el 2. Tendría 2 al cubo entre 3. Y dice que después restas la evaluación en a. Menos, ¿y cuánto es 0? 0 al cubo, bueno, pues 0 al cubo es 0. De hecho, tengo que evaluar en a, entonces por eso es que dije que tengo que poner 0 al cubo entre 3. Hago las operaciones correspondientes y tendría 2 tercios a la potencia 3 menos 0 a la 3, 0. Entre 3, pues 0. ¿Y cuánto es 2 a la potencia 3? Pues 2 a la potencia 3 es 8. 2 por 2, 4 por 2, 8.
entre 3. Quiere decir que el área que hay entre esto, entre el 0 y el b de esta función, digamos el área bajo la curva, llegando hasta el eje X, es 8 tercios. ¿Qué pasaría? Digamos, vamos a poner otro ejemplo. Si me piden ahora calcular el área desde 1 hasta 4, pero ahora de la función x, bueno, digamos x al cubo. Pues lo único que tengo que hacer es primero integrar. Recuerden que la integral de este es x a la 4 entre 4. ¿Y qué voy a hacer con esta integral? Bueno, pues la voy a evaluar desde 1 hasta 4. Entonces, luego, ¿qué haría? Pues solamente sustituir, es decir, tendría 4 a la potencia de 4 entre 4 menos, ahora sustituyo pero en 1, porque acuérdense que debe ser una resta, menos 1 a la potencia 4 entre 4. Y entonces tendría aquí 4 a la 4 entre 4 menos 1 por 1. 1 por 1 por 1, pues me da 1, es decir, es un cuarto. Y luego 4 a la potencia 4 entre 4, pues se cancelaría un 4 por este. Entonces tendría 4 a la 3 menos un cuarto. Luego, ¿cuánto es 4 a la 3? Pues realizo las operaciones correspondientes y tendría ya el resultado, que sería 4 por 4, 16. 16 por 4, 6 por 4, 24, y vamos 2, 4 por 1, 4, y 2 son 6. 64 menos un cuarto. 64 menos un cuarto. ¿Y eso cuánto me daría? Bueno, pues ya nada más hago la resta de este número entero con esta fracción.